Hola amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio. En la reciente asamblea del BID, uno de los temas centrales y en el que se hizo énfasis por parte del gobierno y las autoridades del Caribe es la recuperación del Río Grande de la Magdalena. Y hoy vamos a hablar del Río Grande de la Magdalena con invitados muy especiales. Nos acompaña el investigador cultural, un hombre con mucha trayectoria en el campo académico, profesor de varias universidades, fue gerente del canal regional Telecaribe, investigador que ha liderado, por supuesto, toda esta reflexión del río Magdalena, que nació ahí, en toda la zona del río, y él nos va a contar ahorita. Don Edgar Rey Sining, un privilegio tenerlo aquí en Caracol Radio. Bueno, gracias Martín, gracias por la invitación. Sin duda, estaba preocupado que no dijeras que soy del río, ¿no? Porque hay mucha gente que habla del río pero vive en Bogotá. Entonces, es cierto, nosotros los que nacimos ahí a la orilla del río hace 69 años, que lo hemos palpitado y no lo hemos padecido, no, lo hemos gozado. Yo me he gozado el río y a pesar de los padecimientos actuales. ¿Dónde nació usted, don Edgar, para ubicar a la gente en esa infancia suya? Yo nací en un pueblo muy pequeño en ese momento que se llama Pinto Magdalena. Era corregimiento de Santana. Eso queda a orilla del brazo de Monpós, cerca a Monpós y Atalaigua. Es una región muy bonita. Hoy mi pueblo se llama, elevado a la categoría de municipio, se llama Santa Bárbara de Pinto, en homenaje pues a la recuperación del acta de fundación que hizo José Fernando de Mier y Guerra en el año 50, 1750, un día 4 de diciembre, día de la Virgen Santa Bárbara, que es la patrona del pueblo. Bueno, si hay alguien que sabe de la cultura del río, es nuestro invitado, don Edgar Rey. Pero yo voy a empezar primero por el hombre, por el niño aquel, don Edgar. Vamos a irnos a la infancia. El niño en el Río Grande. Yo me imagino que usted tenía muchos sueños cuando... ¿Cómo era la vida de un niño ahí en el río? Lo primero que te quiero decir, Martín, y a todos los oyentes y a los que nos ven, es que los niños y niñas también, a la final, pero más los niños, a los 4 o 5 años teníamos que saber nadar. Eso era una ley universal para poder sobrevivir, por llamarlo de alguna manera, y poder jugar cacho, la lleva y todos esos juegos que jugábamos a la orilla del río Magdalena, había que saber nadar. Porque había una expresión, ¿no? Y era que le hundían a uno y le decían mariquita. Y bueno, tú sabes, eso tiene una connotación para nosotros, entonces nadie quería dejarse ahogar y por lo tanto aprendíamos a nadar sí o sí. Y yo aprendí desde esa época. Luego vino el reto, ¿no? Atravesar el río del Magdalena, el departamento del Magdalena al departamento de Bolívar, que hay colinda. Y entonces hay que saber nadar para poder atravesarlo, pero también saber canaletear, piola. No aprendí nunca fue a tirar a la raya, muy pesada, pero aprendí a jalar chinchorro y las cosas propias de la vida, a pesar de que yo fui hijo de maestra, una maestra rural, sin embargo la vida campesina y de agricultor, que eran mis tíos, y de pescador, que tenía un primo hermano, Luis Carlos Sidín, pues en todos esos rollos se va metiendo uno a ver en qué momento queda uno de pescador, de agricultor, de campesino, de ordeñador de vaca, ¿no? Hasta que mamá se le ocurrió que yo tenía que ir a estudiar a Magangué, que está cerca a Pinto, y bueno, de ahí sí ya cuando comencé a estudiar en Magangué, ahí sí arranqué a estudiar Santa Marta, Bogotá, y bueno, y ahí, pero la vida en el pueblo fue bellísima. Yo voy cada rato, tengo un año que no voy por el problema, pero cada vez que voy, lo primero que hago, Martín, es quitarme los zapatos y pisar la tierra donde yo nací para saber que aún esa tierra me dé energía, la energía que necesito para volver a Santa Marta. Entonces es una cuestión ritual. Compré el lote, un lotecito donde yo nací, lo que queda de la casa donde yo nací, lo compré, ahí tengo un palo de ceibo y ahí voy y hago reuniones con mis amigos y mis parientes y bueno, uno que otro trago y uno que otro sancocho. Oye, ¿usted atravesaba el río nadando? Claro, no, es que eso era, Martín, eso era una competencia desde pelado, desde muchacho. Uno se tiraba en lo que uno dice el barrio arriba,
¿cierto? Donde una prima hermana mía que se llamaba Aura Sidín murió recientemente. Uno tiraba ahí donde Aura y iba a dar lejos porque el río, la corriente lo lleva. Entonces, el reto es atravesarlo. Y por supuesto, era un reto difícil, pero yo creo que a los 8 o 10 años era ya muy normal ver a los muchachos nadando. En algún momento que yo vivía en Cartagena, los amigos se quedaban admirados que yo cuando llegaba al río me bañaba y entonces comenzaron a llamarme Pato Yuyo. Pato Yuyo es ese pato negro que está ahí pescando y esa cosa, y me decían Pato Yuyo porque yo, además de estar hablando siempre del río, me tiraba el río a donde íbamos, a Monpó, a Magané, qué sé yo. Bueno, don Edgar Rey sabe del río porque lo ha vivido y lo ha atravesado y también lo ha investigado. Ha dedicado su vida a investigar el Río Grande de la Magdalena. Y uno de los grandes investigadores que tanto le ha aportado a esta reflexión del río, se me viene ahora a la mente ese hombre que nos habló. Yo quiero que usted nos dé el contexto del hombre icotea, que es un concepto fundamental para entender el hombre y el río. Sí, así es. En mi libro El hombre y el río, así se llama mi libro, hicimos un documental allá en Telecaribe hace muchos años, en el año 91. Tuvimos una música que estuvo finalizando en premio Simón Bolívar. Nos ganó en Cuerpo Ajeno de Amparo Grisales. Fue una experiencia bonita con Margarita Bello y con el convenio Corpe Telecaribe, que fue muy bacano hacer unos programas. Recorrimos el pueblo del río Magdalena y Cesar, ¿no? Y el río Chicagua. Es toda esa olla hidrocultural que es tan importante. El hombre icotea es un concepto del maestro Orlando Fal Borda para señalar que los hombres que nacemos en el río, en la ciénaga, ¿verdad? Sabemos aguantar. Es la cultura del aguante. Porque a la final los pueblos, los habitantes de los pueblos ribereños han aguantado el ostracismo, han aguantado el olvido al que hemos sido sometidos, ¿verdad? Y entonces ese olvido, por eso tenemos digamos, el cascarón que tiene la icotea, es decir, el galápago del río, que se tira el río y tiene ese caparazón para soportar, para aguantar. Entonces es un poco ese concepto de la cultura del aguante que está simbolizada precisamente en la resistencia del hombre icotea. Muy bien, el libro de Orlando Falborda. Hablemos de su libro, de lo que usted logra descubrir, tener en esa remembranza, en esa investigación suya como investigador de la historia del Magdalena. Cuénteme un poco de eso, de esa relación. Sí, hacia el año 1977, 78, 79, 80, cuando salen los libros de Orlando Falborda, Monpós y Loba, el presidente Nieto, Resistencia en el San Jorge, y todos estos libros, El Retorno a la Tierra, le van abriendo uno como digamos, el espectro de mirar la región de uno. Yo había trabajado mi tesis de grado de sociólogo sobre el Carnaval de Barranquilla y así escribí después Joselito Carnaval. Pero cuando ya leo todos estos libros y me acuerdo de mi niñez, eso que tú me acabas de hacer recordar, de las grandes cumbias, de los grandes chandés, de esos toques de tambora, precisamente de Carmela Flores, que era la gran bailadora, una señora como de 60 años, 50 años, yo tenía 6, 7 años, yo la cogía a bailar. Yo no sé bailar vallenato, yo sé bailar chandé, cumbia, porque eso fue lo que aprendí desde niño. Entonces, yo entendí, Martín, que había una relación entre esos bailes de chandé, esos bailes cantados y las fiestas religiosas. Entonces, cuando me fui a hacer, cuando estaba en Bogotá, en la Universidad Santo Tomás, hice una maestría en filosofía latinoamericana. Entonces, fui a hacer una tesis dedicada a mirar la fiesta religiosa de los pueblos del río Magdalena y la relación con los bailes cantados y con todo lo que ahí pasaba. Como yo había vivido ahí y no estaba desconectado, entonces me fui desde el banco con el maestro José Barro, me vine bajando el río, pueblo a pueblo, hasta llegar más o menos a Pedraza, Tenerife y llegar hasta Sitio Nuevo, rebuscando información, pero me concentré mucho, ¿verdad? La carga emocional de mi vida,
por decirlo así, estaba concentrado en el brazo de Mompós. Y ahí encontré precisamente el sumo del cual la savia que yo nutrí mi trabajo de grado de maestría en filosofía, con un nombre larguísimo, algo así como bailes cantados y fiestas religiosas, o al revés, en el Bajo Magdalena, que luego lo convertí en el libro El hombre y su río, y también en un documental que ya te hablé de él, que se llama El hombre y su río. Entonces ahí conocí personajes, la vida cotidiana, ya me la contaban, etcétera, etcétera. Fue un momento muy hermoso, de verdad, muy hermoso, porque me acerqué de nuevo a mis campesinos, a mis obreros, a mis pescadores amigos, a mis primos. Aquí en casa tengo las agujas con las que ellos cosían o tejían mejor las atarrayas. Bueno, don Edgar, precisamente de esa experiencia y de la que usted ha tenido a lo largo de su vida, porque también en la gerencia del canal regional Telecaribe nuevamente recreó esas historias. ¿Cómo define usted esa relación del hombre y el río culturalmente? O sea, ¿qué significado tiene? ¿Puede pensar que un hombre en esa zona, yo creo que no se puede definir si es a partir del río? Sin duda. Por eso yo a veces he discutido, y tú bien lo decías, frente al tema de la recuperación del río. Es que cuando tú tomes una decisión política, tienes que involucrar a los hombres y mujeres que viven a orilla del río. Tú no puedes tomar una decisión en Bogotá, ni siquiera en Barranquilla, porque Barranquilla es una ciudad ribereña, como lo he dicho muchas veces. Diste alguna vez una conferencia que se llamó La ciudad y el río. Pero, ¿qué pasa? El río lo estamos volviendo a ver ahora, hace unos años para acá, porque teníamos que ir, pedir permiso por la vía 40 o irnos al puente de Pumarejo a verlo. Resulta que ya hoy se ha entendido eso. Entonces, para poder hacer la recuperación que necesita, que merece el río, necesitamos contar en primer lugar con esos hombres y mujeres que tienen una cosa que se llama pensar, sentir el río. Como diría el maestro Falborda, y vuelvo a él, son sentipensantes. Es un ser que piensa con el cerebro, pero que también le pone corazón. Sin eso, tú no puedes hacer una recuperación estable del río Magdalena. Oiga, ahorita vamos a regresar a ese tema de la recuperación, pero ahora que usted habla de sentipensante, entonces le viene el maestro Barros, porque solamente un hombre sentipensante podría escribir esas canciones como La Piragua y inspirarse en el río más grande. Sí, claro, sentarse con el maestro Barro unas tardes en ese calor del banco, tipo 2 de la tarde, él me citaba a mí a las 2 de la tarde, eso es una hora crucial, digámoslo, sale uno del hotel con el aire acondicionado y pum, arranca, ¿verdad? Pero se le va a uno el rato. Y entonces él mostrándole el río, ¿cierto? Y ajá, ¿y de dónde salía la piragua? No, de por aquí. Y se remontaba para allá, para el río Cesar, y por eso, y luego llega a Chimichagua. Tú sabes una cosa, que una de las cosas que me dolió mucho estando en Telecaribe fue no conseguir a alguien que me hiciera un documental trópico. ¿Te acuerdas de Trópico? Hiciera Claro. un trópico que se llamara Los amores en las playas de Chimichagua. Me quedé con ese sueño, porque es que es lo que dice el maestro Barra, esa narración del territorio, ¿verdad? Es una narración bellísima. Los cantos nuestros tradicionales tienen la ventaja frente a los de hoy, que narran territorio, identidades, como el testamento de Escalona, que narra cuando sale de Valledupar para Santa Marta, que se monta en el tren, que pasa por Valencia de Jesús, que llega a Fundación, que llega a Carlos. Así es el maestro Barro también en esos recorridos. De tal manera que, no, el maestro Barro, ese tema el pescador, por ejemplo. Y hay un primo hermano del maestro Barro, menos conocido, que se llama Rafael Caneva Palomino, primo hermano José Barro Palomino, escribió una novela, de las primeras novelas del siglo XX dedicada al río Magdalena, que se llama Y otras canoas bajan el río. Es decir, todo el ambiente cultural de pescadores y de la vida cotidiana de los habitantes del río Magdalena, desde Barranca Bermeja hasta la desembocadura del río. Oiga, don Edgar, aprovecho entonces ese tema que usted bien ha puesto sobre el tapete, y es que no se puede hablar de la recuperación del río Magdalena
sin tener en cuenta a los hombres y mujeres del río. Se ha presentado un proyecto de la recuperación de la navegabilidad. ¿Qué piensa? Bueno, y se habla de 1.5 billones de pesos, pero pues tiene la cultura, tiene el sentir, tiene el ser del hombre del río. Mira, Martín, esto yo lo recuerdo cada rato. Para incluir el artículo, que ya ni me acuerdo cuál es, el artículo que creó la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena. Fue toda una discusión y el maestro Falborda estuvo allí, Horacio Serpa, Eduardo Verano y otra gente, a los que nos duele el río. De eso hicimos muchos foros. Yo recuerdo uno que hicimos en el Club Campestre de Magangué. O sea que Magangué y mucha dirigencia de la costa no fue. Siempre estuvimos peleando que la corporación no debía depender de planeación nacional ni de ningún ministerio, sino que debía depender principalmente de la presidencia de la República para que fuera el hijo consentido del presidente. Pero eso no lo logramos por intereses y por apetitos políticos de mucha gente de este país. Y luchamos mucho para que esa gerencia se quedara en Barranquilla. Pero hay que decirlo, el doctor Horacio Serpa, que paz descanse, tenía un cargo muy importante luego en el gobierno y la sede principal quedó en Barrancabermeja. Me acuerdo del doctor Víctor Vaca, que comenzamos a hablar de estos temas, que fue el primer director de Cor Magdalena. Él precisamente leyó mi libro porque se lo regalaron en el banco el alcalde y me llamó de Barrancabermeja para comprarme 50 libros en ese entonces. Y me dijo, doctor Rey, es que el que quiera hablar del río Magdalena y que me venga aquí a presentar proyectos, las fundaciones, las ONG, los voy a mandar a leerse el libro y si no lo tiene se lo voy a regalar. Compró 50 libros porque él decía, este es el libro que necesitamos que la gente sepa qué es el río Magdalena. Entonces, a mí me parece que es importante y de hecho se discutió crear esa corporación para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, porque es que recuperar la navegabilidad no es solamente por Magangué, sino también por el viejo canal, que es lo que llamamos el brazo de Mompox. El brazo de Mompox, que es el más golpeado, el más olvidado. Entonces, ¿qué pasa? Al doctor Álvaro García de Barranquilla, precisamente en Mompox, se hacía la aclaración cómo era de importante vincular a todos estos pueblos. Recuperar, tiene mucho, muy importante, mira, se recupera la tierra, sería una tierra fértil, productora de cualquier cantidad de alimentos, no solamente para la región Caribe, sino para el país. Tú sabes la cantidad de cítricos que se produce en la isla de Mompox, naranjas, limones, mandarinas, etcétera. Entonces, ese es un proyecto integral que necesita de la seriedad, no de un gobierno, sino de un Estado que se preocupe por el río. Yo he dicho en mi libro que ojalá lo recuperemos, porque o de no, la historia va a condenar a los colombianos por dejado. Ese concepto del maestro Falbón. Es un diálogo con Edgar Rey Sinning, un investigador, autor de varios libros de la historia de nuestro Caribe colombiano y que nos ha llevado de la mano desde su infancia, desde cuando atravesaba el río Grande de la Magdalena, esa parte no me la sabía, hasta los retos que hoy tenemos. El río ha sido fundamental para todo, para Barranquilla misma. Hablemos de esa relación de lo que fue el origen de Barranquilla y el río. Sin duda. Barranquilla es por el río, sin duda, por estar a orillas del río Grande de la Magdalena, y eso le ganó a Cartagena y a Santa Marta, que estaban lejos, para llegar al río. Para llegar de Cartagena al río Magdalena tuvieron que hacer el canal del dique, que tiene aproximadamente creo que 107 o 117 kilómetros. Y de Santa Marta para llegar al río había que atravesar la Ciénaga Grande de Santa Marta por el Caño Clarín y salir al río. Eso lo descubrieron los españoles, los conquistadores en el siglo XVI. Pero eso es una travesía larguísima, ¿verdad? Barranquilla existe, pero en el siglo XIX
el río Magdalena y todo el desarrollo tecnológico que se está dando la va a favorecer mucho. Ese punto estratégico va a permitir que Barranquilla reciba cualquier cantidad de personas de no solamente del interior del país, del extranjero a través de Puerto Colombia, que ahí están los migrantes que llegan, sino que le va a permitir llegar por el río Magdalena y conectar a la costa rápidamente, ¿verdad? Por el río hasta Honda, ¿verdad? Por todo el río hasta Honda. Lo que antes sufría la gente por Cartagena o por Santa Marta, ahora por Barranquilla era más derecho, era más rápido, aunque demoraba, pero era más rápido. Y eso tuvo una gran ventaja para Barranquilla. Ahí se comenzaron a desarrollar, por ejemplo, astilleros, ¿verdad? Habían, y te quiero contar la cantidad de madera que llegaba desde el río Lebrija y de todos esos pueblos que venían en las famosas balsas, porque la gente se venía en la balsa, llegaba hasta Soledad, donde estaban los astilleros, vendía la madera y mucha gente se fue quedando. Entre ellos, así que recuerdo Mingo, el que cantaba los versos del torito ribereño que murió hace unos meses. Entonces, toda esa gente va a llegar del río. Por eso es que Barranquilla va a ser una ciudad que se va a convertir en la receptora de los primeros, no desplazados, de los primeros migrantes de la orilla del río Magdalena que llevan en sus baúles y en sus recuerdos toda la cultura y todas las tradiciones, entre ellas precisamente el carnaval. Fíjate tú una cosa, Pedro Ramayá Beltrán es de Patico, Magdalena, ¿verdad? Y él arranca y se da cuenta que es en Barranquilla donde tiene que quedarse. Y los barcos que van y subiendo y bajando, el Capitán Caro, el Atlántico, el David Arango, eso va uniendo y va llevando y va generando una serie de situaciones económicas muy importantes, además de otros aspectos que favorecen a Barranquilla. Pero sin duda que fue el río Magdalena el que la puso en contacto con todos esos pueblos del río Magdalena. Yo me acuerdo hace 50 años cuando pasaba esos remolcadores llenos de comida, llenos de tabletas, de cosas para el piso, de cemento. Me acuerdo cuando pasaba la cervecería que sabemos, me acuerdo cuando pasaba el café, ese café nuestro propio que iba cambiando las bolsitas por lápices, por cuadernos, y todo llegaba de Barranquilla. Es decir, era un conecte permanente. Por eso cuando las emisoras comienzan a salir, La Voz de Barranquilla y estas emisoras, van a tener una importancia muy significativa. Y por eso cuando hay una emisora tan importante en Barranquilla como es Radio Libertad, por decirlo algo, toda esa gente está conectada a Barranquilla a través de Radio Libertad, porque la gente de Barranquilla mandaba mensajes, fulanito de tal, que me esperen, que voy pasado mañana. Entonces la gente estaba ahí conectada y eso fue Barranquilla sin duda. Contó con una mano de obra importante y después contó con muchos profesionales de los pueblos del río que hoy están asentados y son, digamos, personas muy de bien, como se dice, en Barranquilla. Historia maravillosa la que nos ha contado hoy don Edgar Rey. Aquí podríamos estar todo un día y nos falta todavía tiempo para contar tantas cosas. Me quedó para el final y valorando todo lo que usted ha dicho, que la recuperación del río debe pasar por el hombre, que debe pasar por la cultura y que hay futuro sobre esto. Pero, oiga, usted me dijo algo interesante, que usted sabe bailar chandé y no vallenato. Y yo me quedé pensando en cómo se baila el chandé. O sea, tiene algo del ritmo del río. Sí, claro, es que fíjate tú, Martín, hasta en eso recibió Barranquilla. Acuérdate que te olvidé, es un chandé, ¿cierto? Que es el himno del carnaval de Barranquilla. Y precisamente el chandé, que después más adelante se le dice pajarito, ahí por los lados del canal del dique, de Pedraza para abajo, como digo yo, se le dice pajarito, pero el chandé, la cumbia, porque fueron los bailes raizales que yo vi desde niño. O sea, cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, yo escuchaba el tambor, no porque mi mamá fuera bailarina o algo parecido, sino porque en las noches de chandé en mi pueblo, como no había picó, como no había luz, todos los tambores se escuchaban y por lo tanto yo desde niño aprendí a escuchar tambores. Por eso cuando ya fui mayorcito, a los 7, 8 años, porque yo siempre estuve en la vaina de la cultura, entonces ya yo me iba a bailar chandela, ya me traían a veces como con mis tragos, porque las personas adultas
algún tío mío y la señora Carmela Flores, que era la que más cantaba chandé, ellas se entusiasmaban porque me veían bailando. Y bueno, fue una vida muy sabrosa realmente. Yo voy los 24 de diciembre a mi pueblo. Desafortunadamente el año pasado no fui. Voy a mi pueblo y ahí participo en el chandé, lo organizo, contribuyo para que la tradición no se pierda. Edgar Ray Cini, gran historiador, sociólogo, hablándonos del hombre y su río, aquí en el personaje de la semana. Gracias por estar con nosotros y en otra oportunidad seguimos esta conversa. Bueno, Martín, gracias a ti. Y entre otras cosas, siempre habíamos tenido que cazar esto, pero siempre con algunas ocupaciones, no ha sido fácil. Esto de la virtualidad ha sido interesante porque me ha puesto a trabajar demasiado. Un amigo mío me dijo, oye, ahora después de viejo te dedicaste a trabajar, pero de verdad que hemos tenido bastante actividad. Pero bueno, sí, un abrazo para ti, muchas gracias. Bueno, nos vamos a una pausa y al regreso vamos a ver la otra cara de la moneda, que es el tema ya administrativo de las obras que se esperan sobre el río Magdalena, pero queríamos empezar con este gran presentación histórica, cultural de un hombre grande del Caribe, Edgar Ray Cini. Ya regresamos en el personaje de la semana.